Ya, ¿me confirman por favor si está grabando y ven mi pantalla? Por favor. Sí, 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 sí. Sí se Bien. graba. Y la pantalla la ven, ¿no? Sí, también, también. Ya, genial. Bueno, eh, bueno, ya hemos pasado la parte del parcial. Sin embargo, los conceptos básicos siempre hay que tenerlos en cuenta en parasitología, ¿no? En este caso, recuerden que hemos visto una tablita donde decía cómo era la clasificación de los parásitos, ¿no? En protozoarios, también teníamos artrópodos, teníamos metazoos, que vienen a englobar todos los artrópodos y los helmintos. Y por otro lado, lo que son los protozoarios, ¿no? Las amebas de vida libre, las amebas intestinales, coccidios, etcétera. Bueno, en este caso vamos a empezar a hablar de los céstodos, que ya iniciamos la segunda unidad, ¿no? En el curso de parasitología, sesión 8, y en principio hablar de las generalidades, ¿ok? Les traje acá la tablita, muy importante de hecho, o sea, la doctora me comentó de que estábamos fallando más que nada en las preguntas básicas de clasificación. Recordemos, los protozoarios, nosotros ya sabemos que son seres eucariotas unicelulares, ¿ok? Porque nosotros, como personas, somos seres eucariotas pluricelulares. En este caso, los protozoarios son solo una célula, ¿ok? Y eso ahí van a entrar las amebas de vida libre, los coccidios, Toxoplasma gondii, Trichonoma vaginalis, entre otros, los que ya vimos. Pero ahora, en el segundo capítulo, vamos a empezar a ver lo que son los metazoos, ¿ok? Voy a poner el puntero láser. Los metazoos, ¿ok? Que son seres pluricelulares y acá lo dividen en dos, en helmintos y en artrópodos. Artrópodos ya sabemos, ¿no? Las arañas, etcétera, etcétera, las pulgas, los ácaros, etcétera. Pero por otro lado tenemos los helmintos, los comúnmente llamados gusanitos, ¿no? Gusanos, que también vamos a ver que van a afectar a nivel gastrointestinal, van a afectar a nivel del sistema nervioso, tal vez alguna que otra infección extraintestinal y también lo que es eh, a nivel global, ¿no? A nivel sistémico. Los helmintos se van a dividir en dos, lo que son los nemátodos y platelmintos, y los platelmintos se dividen entre mátodos y céstodos. Hoy vamos a ver los céstodos, ¿ok? Que los céstodos tienen sus propias características, como también los nemátodos, los tremátodos y los artrópodos. ¿Ok? Entre ejemplo de los céstodos, el más clásico tenemos a Taenia solium, Taenia saginata, que ya los hemos visto en la sesión anterior, y por otro lado tenemos los trematos, que más adelante vamos a ver, ¿no? Fasciola hepática, Paragonimus, etcétera, y los nematos, que también más adelante vamos a ver, Strongyloides stercoralis, vamos a ver Ascaris lumbricoides, etcétera. ¿Ok? Y en cuanto a los cestos, es importante poder definirlos, ¿no? ¿Qué vienen a ser los cestos? Vienen a ser macroscópicos porque los vamos a poder ver, o sea, no van a ser microscópicos como los protozoarios, van a ser pluricelulares por el mismo hecho que son macroscópicos y son de ciclo biológico heteroxénico, es decir, que se va a desarrollar en dos o más hospederos. No es monoxénico como los coccidios intestinales, es heteroxénico. ¿Ven? O sea, estamos cambiando, estamos rotando nuestros conceptos básicos. ¿Ok? También es importante conocer de que estos parásitos van a ser aplanados, encintados y segmentados. Segmentados y va a tener tres partes principales, el escólex, que es la parte más anterior, el cuello y el estrobilo, que es la parte más posterior. ¿Ok? Van a ser hermafroditas, o sea que todos los estodos van a ser machos y hembras a la vez, ¿ok? Esa es una característica peculiar de los éstodos. Y pues los estadios evolutivos se van a sintetizar en huevo, larva y adulto, ¿ok? Y bueno, esa imagen también es un poco importante para que tengan presente lo que les pueden venir en práctica, ¿no? El escólex, que es la cabeza, que dependiendo de qué es esto, va a tener una estructura de adhesión al epitelio intestinal, ¿no? Y conforme va avanzando, este viene a ser el cuello y todo eso viene a ser el estrobilo, pues, ¿no? Todos estos vienen a ser proglótides. Y como vemos, los que son más cercanos a la cabeza, más cercanos al escólex, son proglótides inmaduros. Y conforme vamos avanzando, se vuelven un poco más gruesos y son los proglótides maduros. En este caso, en los proglótides maduros vamos a encontrar los huevos que el hospedero definitivo va a botar por las heces, ¿no? Y posteriormente también lo vamos a ver. Pero esta es la morfología general, la morfología general de los cestodes, ¿no?
Y entonces, ¿por qué debemos estudiarlos, no? Porque van a hacer daño al ser humano, Diego, pues obviamente van a hacer daño. ¿Y cómo? Por el tegumento. El tegumento se va a encargar de absorber los nutrientes que nosotros normalmente absorbemos, ¿ok? El tegumento vienen a ser como que las microvellosidades del intestino delgado, el tegumento, ¿ok? Y este tegumento tiene una capa de mucopolisacáridos, se los puse ahí porque me parece que tal vez le podrían preguntar. Tiene una capa de mucopolisacáridos que, ojo, se va a encargar de hacer que este céstodo soporte a las enzimas intestinales, a las enzimas pancreáticas y a las enzimas biliares, y este céstodo no se destruye. Porque recuerden, ¿no? Por anatomía, ustedes saben de que por el esfínter de Oddi llegan las enzimas pancreáticas, también llegan las enzimas biliares y obviamente propias enzimas del intestino, pues a lo que llega a ese nivel es capaz de poder destruirlo. Sin embargo, con esta capa de mucopolisacáridos que tiene el tegumento del céstode, pues lo va a soportar. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan presente. Estas son las generalidades. ¿Ok, chicos? Creo que no hay mucho problema con esto. Pero sí, es importante que sepan diferenciar qué es un cesto, un tremátodo y los ejemplos, porque como ya vieron, les viene en el examen. Bueno, ahora las larvas, que en este caso van a ser varias larvas que vamos a ver. ¿Ok? Tenemos la larva procercoide, la plerocercoide, el cisticercoide y el hidátide o quiste hidatídico. ¿Ok? El procercoide viene a ser propio del Diphyllobothrium pacificum, al igual que el plerocercoide. El procercoide va a estar en el hospedero intermediario de Diphyllobothrium pacificum hilatum, mientras que el plerocercoide va a estar en aquel animal que nosotros vamos a ingerir, ¿ok? Para poder infectarnos de este parásito, ¿ok? También posteriormente lo vamos a ver, no hay que entrar en mayor detalle, ¿ok? Y el cisticerco, ya conocemos, ¿no? Solium, tenazaginata. El cisticercoide, ojo con esto, no son iguales, no son iguales. Vemos ahí la morfología, ¿no? El cisticercoide va a ser de Menolepis nana, Hymenopis diminuta y Dipylidium caninum, como vemos acá. Y el quiste hidatídico o hidátide, que viene a ser de Echinococcus granulosus. ¿Ok? El único que no va a afectar a nivel intestinal netamente va a ser Echinococcus granulosus, el único céstodo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a afectar a nivel biliar y también a la vesícula. Vamos a ver, ¿no? Posteriormente, no solo va a ser a nivel biliar, sino también a nivel sistémico. Puede haber quistes hidatídicos o hidátides a nivel del sistema nervioso central. Por eso lo vamos a estudiar. Taenia spp. Nosotros ya conocemos las dos especies, la Taenia solium y la Taenia saginata. La Taenia solium es propio de la musculatura del cerdo, mientras que la Taenia saginata es de la vaca. Hasta ahí tenemos que tenerlos claro. Pero la anterior unidad nosotros vimos la Taenia solium. Nosotros tan solo vimos la Taenia solium. ¿Por qué? Porque esta Taenia solium iba a ser la que iba a desarrollar o la que va a causar la cisticercosis y la neurocisticercosis, ¿no? Que es la complicación más grave. Pero por otro lado tenemos la tenia saginata. La tenia saginata va a causar la teniasis. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿solo la tenia saginata causa teniasis? No. A ver, ¿quién causa teniasis? Las dos tenias. Teniasis causan las dos tenias, tenia solium y tenia saginata. Pero por otro lado tenemos cisticercosis. ¿Quién causa cisticercosis? Ahí sí, solo tenia solium. Ahí no se deben confundir, chicos. ¿Ok? Porque ese es indispensable. Les pueden confundir en el examen también. Tenia solium, tenia saginata, vamos a ver ahora. ¿Ok? Y bueno, estas son sus características más comunes, ¿no? De la larva cisticerco, las dos lo van a tener y van a ser similares, pero obviamente van a tener especies diferentes. Cisticercus cellulosae va a ser para Taenia solium y Cisticercus bovis va a ser para Taenia saginata, ¿no? Que recordemos, va a ser una vesícula coloide, ¿no? Que contiene el escólex invaginado, como vemos acá, todo ese es el escólex, con ventosas y el rostelo. Estos chiquitos son las ventosas y todo lo que contiene las ventosas es el rostelo, ¿no? Que esto vamos a ver posteriormente que se va a evaginar, se va a activar, va a adherirse a la mucosa y va a ir creciendo posteriormente, ¿no? A nivel intestinal. Luego también tenemos el huevo.
el huevo que va a estar presente o en las heces del hospedero definitivo, que en este caso es el humano, para teniasis, no para cisticercosis, ¿ok? Que va a ser ovalado, rodeado por el embrióforo, que es la cubierta radiada, ¿no? Que cubre al embrión hexacanto, ¿ok? Así se va a ver en la microscopía. Y luego tenemos el adulto que en caso de la Taenia solium va a ser mucho menos corto. Vamos a ver que va a medir de 2 a 4 metros y la Taenia saginata va a llegar hasta los 12 metros. Y acá lo importante que sepan es que Taenia solium va a tener un escólex con obviamente sus 4 ventosas, 1, 2, 3, 4, y una doble corona de ganchos que van a permitirle adherirse al epitelio intestinal y puede ejercer su patogenia mediante la absorción de nutrientes. ¿Ok? Pero por otro lado tenemos Taenia saginata. Taenia saginata, como vemos, no tiene la doble corona de ganchos, sino solo va a tener 1, 2, 3, 4 ventosas sin los ganchos. ¿Ok, chicos? Ok. Hasta ahí todo bien, ¿no? No quiero marearlos. Con Taenia solium es un poco especial la cosa. Pero todo bien hasta ahí, ¿no, chicos? Voy saludando a los que se van uniendo. ¿Qué tal? ¿Me confirman si Ya, está todo bien? Ya, todo correcto, listo. correcto. Listo, gracias. Bueno, ciclo biológico. Tanto nos chancan con los ciclos biológicos. En este caso también es muy importante, lo vimos en la primera unidad, pero es importante volverlo a retomar. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? El hospedero definitivo ya no es un misterio que es el humano. El humano va a ser el único hospedero definitivo de la tenia, ¿ok? Y por ser el único definitivo, va a desarrollar el adulto, como vemos acá, ¿no? El adulto, tanto tenia saginata, tenia solium, y los proglótidos grávidos con los huevos va a ser expulsado a nivel de las heces, a nivel de las heces, ¿no? Van a pasar al ambiente y recordemos que las vacas y recordemos que los cerdos son coprófagos, comen las heces, ¿no? Y al haber una mala, ay, esto se para moviendo, al haber una mala higiene del humano, pues pueden defecar a nivel de la tierra y estos al ser coprófagos, al ser geófagos, pues van a consumir estos huevos y van a desarrollar los cisticercos a nivel de su musculatura. Recordemos, ¿no? Tenia solium en la musculatura del cerdo y Tenia saginata en la musculatura de la vaca. ¿Ok? Entonces, las oncósferas salen, penetran en la pared intestinal, ¿no? Y van a ubicarse en la musculatura del cerdo. Y es esta carne que nosotros eh, vamos a consumir. ¿Ok? Vamos a consumir. Y si nosotros consumimos la larva, chicos, si nosotros consumimos la larva, ¿qué es lo que nos va a causar? ¿Qué enfermedad? ¿Se recuerda? ¿Se acuerdan? ¿Alguien quiere participar en este punto? Si nosotros consumimos la larva cisticerco, ¿qué enfermedad causa? ¿Teniasis o cisticercosis? Teniasis. Teniasis, perfecto. Claro, perfecto. Si yo consumo la larva, se desarrolla el adulto y ese es teniasis. Por otro lado, si yo consumo el huevo, desarrollo la larva, eso es cisticercosis. Bien, bien hecho. Entonces, la persona consume esta musculatura de cerdo, de vaca, con cisticercos y pues se va a contagiar. Se va a contagiar de teniasis. Ahora, estos huevos que este humano expulsa en las heces, ¿ok? Él también se los puede consumir, como vemos acá. Él puede consumir los huevos y si consume los huevos, desarrolla la larva y esta larva va a penetrar la mucosa intestinal y se va a diseminar vía hemática. Y eso lo conocemos, bien dicho, como cisticercosis. Ahí no se pueden confundir, chicos. Aunque parezca mucho, es bastante fácil de poder entenderlo. Igual ya saben que cualquier cosa eh, me pueden decir. Entonces, yo les pregunto, para teniasis, ¿quién es el hospedero o cómo se comporta el humano? ¿Como hospedero definitivo o como hospedero intermediario? Para teniasis, Definitivo. Definitivo. Definitivo, definitivo. definitivo, definitivo. Y para cisticercosis, Accidental. claro, accidental. Bueno, intermediario, accidental. ¿No? Porque el intermediario habitual viene a ser la vaca o viene a ser
el cerdo. ¿Ok? Está bien, chicos, está bien. Sí se acuerdan bien, eso me alegra, porque este es el ciclo biológico probablemente más difícil de entender. Y es bueno que ustedes lo tengan en claro. Ya. Teniasis. Ya sabemos que si nosotros consumimos la larva cisticerco, desarrollamos el adulto y nosotros tenemos teniasis. Entonces es una patogenia intestinal porque nosotros vamos a eliminar los huevos por las heces. ¿Ok? Y va a tener un mecanismo. Primero, recordemos que los cisticercos van a estar enquistados y para que puedan ejercer se deben desenquistar. Se desenquistan y van a evaginar el escólex, porque recordemos que los cisticercos tenían invaginados los escólex, ahora tiene que evaginar para poder adherirse, primero activarse, perdón, activarse y luego adherirse a la mucosa intestinal. Ese es el mecanismo patológico que van a hacer. ¿Ok? También fue pregunta de examen. Es importante que lo tengan, por eso se los puse. ¿Ok? Y como vemos ahí, viene a ser una tenia adherida al epitelio intestinal, ¿no? Y recordemos que por el tegumento va a absorber nutrientes, nos va a dejar sin nutrientes a nosotros y obviamente va a ejercer probablemente una sintomatología, porque hay casos de que esa sea una enfermedad asintomática. Y me parece, no sé si le han dicho sobre un caso antiguo, ¿no? De una persona con teniasis asintomática que cocinaba y iba contagiando a numerosas personas, ¿no? Porque no tenía buena higiene de manos. Puede ser asintomática, por eso algunos restaurantes tienen ese chequeo que les hacen a sus cocineros, ¿no? Para poder prevenir esta enfermedad y obviamente futuras denuncias por casos de teniasis que sí son sintomáticas, porque la teniasis también puede ser sintomática, ¿no? La sintomática que nos va a causar, clásicamente el meteorismo. El meteorismo es básico, que vienen a ser como que sonidos de gases a nivel intestinal, ¿no? Prurito anal, que viene a ser el escozor, el picazón que tienen a nivel del orificio anal, la diarrea, dolor abdominal, náuseas, apetito alterado. Pongo apetito alterado porque hay algunas personas que tienen aumento del apetito por falta de nutrientes, pero curiosamente hay algunas personas que tienen menos apetito. Y eso es importante, y eso es foco de estudio actualmente, ¿no? Pero es por eso, es apetito alterado. Por otro lado, tenemos la cisticercosis, una enfermedad también bastante conocida, porque se consume los huevos de Taenia solium, ya sea de manera accidental o de manera provocada, porque hay personas coprófagas, por ejemplo, ¿no? Y es diseminación hemática, y este viene a ser su mecanismo patológico, ¿no? Los huevos llegan a nivel del intestino, esta oncósfera, este embrión hexacanto, se va a liberar y va a penetrar a la pared intestinal, llegando a la circulación y migrando a los tejidos, como vemos ahí, al tejido celular subcutáneo, sistema nervioso, el globo ocular, etcétera, provocando la cisticercosis ocular. Miren, en el ojo llegó, a nivel del sistema nervioso central también, que es lo más grave. No sé si les vayan a preguntar, pero es por epidemiología, sabemos que la primera causa de epilepsias en los países en vías de desarrollo, incluyendo el Perú también, más o menos me parece, es la neurocisticercosis, chicos. ¿Ok? En vías de desarrollo, ojo, no en países desarrollados. La neurocisticercosis, entonces, es bastante común en países en vías de desarrollo. Y por eso la estudiamos, ¿no? Vemos ahí una operación quirúrgica de los cisticercos a nivel del encéfalo. Bueno, ahora yo les pregunto, chicos, hay que hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo yo prevengo o preveo la teniasis y la cisticercosis? ¿Y cuáles son los métodos diagnósticos para teniasis como para cisticercosis, chicos? A ver, formas de prevención para teniasis más que nada, porque para cisticercosis ya lo conocemos. ¿Cómo yo prevengo la teniasis? Recordemos, la teniasis lo adquirimos por consumo de carne con cisticercos. ¿Y cómo yo lo prevengo entonces? No me digan no comer carne con cisticercos, ¿ah? Un poco más profundo ese Que la juicio comida crítico. esté bien ¿Cómo, cocida. Que la cómo? carne esté bien cocida. Ya, ya, está Control de bien. camales. También, control de los mataderos, ¿no? Más que nada, creo que a eso te refieres. Sí, está bien. También, Sí, sí, sí. claro. Control de mataderos.
buen tratamiento veterinario para las vacas, para los cerdos y demás, ¿no? Educación, la educación sanitaria lo es todo también, chicos. Porque hay personas que se comen carne de cerdo, carne de vaca sin ver, sin analizarlo y demás, ¿no? Aparte, un control sanitario ayudaría, obviamente, a poder filtrar a esos animalitos que están enfermitos para poder evitar estas enfermedades. Entonces, ¿cómo yo diagnostico teniasis, chicos? ¿Cómo diagnostico teniasis? Western Blot. Ojo, ojo, teniasis, no cisticercosis. Ah, Para cisticercosis sí es Western blot, porque se disemina vía hemática. Está bien ahí. Más que nada para neurocisticercosis se utiliza Western blot y está bien. Pero recordemos que en teniasis nosotros desarrollamos el adulto, ¿ok? Y si desarrollamos el adulto, estamos botando los huevos por las heces. Y el estadio diagnóstico viene a ser el huevo porque basta que nosotros sospechemos de teniasis para pedirle un examen coprológico, una muestra de heces a ese paciente y poder ver los huevos y ya está diagnosticado con teniasis. Está bien, solo no se confundan teniasis con cisticercosis. Tienen formas de diagnóstico distintos, pero está bien. La teniasis, como se ve ahí, es un examen coprológico directo con Lugol para poder verlo mejor, ¿no? Y la cisticercosis, macroscópico directo, pues, ¿no? Macroscópico directo puede ser, pero también métodos indirectos. Métodos indirectos. O sea, acá pongo macroscópico directo, por ejemplo, en el caso de la cisticercosis ocular, ¿no? Porque se puede ver, lo podemos observar. Pero, ¿qué pasa cuando sospechamos de neurocisticercosis, por ejemplo? Ahí sí utilizamos métodos indirectos, como el Western blot, como su compañero mencionó, ¿no? E incluso la imagenología, la famosa tomografía axial computarizada, resonancia magnética, etcétera. ¿Ok? No se confundan con esto, ¿ok? Y bueno, las formas de prevención de cisticercosis ya lo conocemos, pues, ¿no? No practicar la coprofagia porque ahí consumimos los huevos, etcétera, etcétera. Pero eso les pongo porque es nuevo y esto para que no se confundan, ¿ok? Ya. Echinococcus granulosus viene a ser el segundo cesto de. Pero antes, en tenia, ¿tienen alguna duda? No tienen dudas, ¿no? De tenia, de las dos. no, no, no. Bueno, de mi parte no tengo dudas. Ya, me parece bien. Espero que los demás tampoco, chicos. Igual ya saben, cualquier cosa me avisan. Ok. Echinococcus granulosus viene a ser el segundo cesto de que vamos a hablar. Y bueno, va a tener el hospedero definitivo al perrito y el otros cánidos. ¿Ok? Y como hospedero intermediario vamos a tener a las vacas, ovejas, cerdos, cabras y humanos, que va a ser accidental. ¿Ok? El humano es accidental en este caso. ¿Por qué? Lo vamos a ver también. Este viene a ser el Echinococcus granulosus, que obviamente va a tener su escólex, ¿ok? Y el estróbilo, que viene a ser todo lo demás, ¿no? Esta intersección viene a ser el cuello. Pero bueno, va a tener corona de ganchos y 4 ventosas, ¿ok? Y 3 proglótides, ¿no? 1, 2, 3. Todos esos son los proglótides. Como vemos, estos son los quistes hidatídicos. Lo vamos a encontrar en órgano, en cualquier órgano, ejerciendo un daño tóxico, ejerciendo un daño, recuerden, ¿no? Los órganos tienen su espacio normalmente. ¿Qué pasa cuando le agregamos algo más invadiendo su espacio? Los comprimen. O sea, va a haber un daño por compresión. ¿Ok, chicos? Por estas larvas hidatídicas. Por estos quistes hidatídicos, perdón. ¿Y cuál es el ciclo biológico? Es bastante peculiar, porque recordemos que el intermediario va a ser las vacas, los cerdos, etcétera, ¿no? Que obviamente van a desarrollar los quistes en ellos y pues nosotros les damos vísceras crudas a nuestros perritos. Hay veces que les damos vísceras crudas a nuestros perritos cuando vamos al mercado, etcétera. Y estos se contagian de esta forma de Echinococcus granulosus. Y recordemos que el hospedero definitivo viene a ser el perro. El perro es el hospedero definitivo, ¿no? Y entonces desarrolla el adulto y elimina los huevos por las heces, como vemos acá. Elimina los huevos por las heces, ¿ok?
Y son estos huevos que accidentalmente nosotros consumimos. Accidentalmente. ¿Ok? Porque no es lo normal. Lo normal es que, obviamente, se lo consuma un hospedero intermediario, las oncósferas penetren el intestino, se forma el quiste hidatídico en el intermediario, y pues el protoescólex, el escólex se forma, y pues de nuevo el adulto a nivel definitivo, ¿no? Pero recordemos que accidentalmente nosotros podemos ingerir los huevos expulsados en los perros. Y si nosotros ingerimos el huevo, desarrollamos la larva, ¿ok? Desarrollamos la larva. Pero como vemos acá, a nivel intestinal, van a penetrar la mucosa, van a llegar a los vasos sanguíneos y se disemina cualquier órgano. Miren, como vemos acá, puede llevar al trocánter superior del fémur, puede llegar al cerebro, puede llegar al pulmón, puede llegar al hígado, etcétera, etcétera, produciendo lo que anteriormente les mostré, ¿no? Que es el quiste hidatídico. Entonces, el estadio infectivo para el humano viene a ser el huevo embrionado, que lo consume accidentalmente en las heces de cualquier perrito, no solo de su perro. ¿Ok? Luego el estadio diagnóstico, que ya sabemos que es la larva hidátide, que es el quiste hidatídico, que lo vamos a encontrar en cualquier órgano a nivel sistémico, incluso los huesos, ¿eh? Y pues esto viene a ser cómo se observa el quiste hidatídico, que normalmente el, el tratamiento viene a ser netamente quirúrgico para poder eliminar esa fuerza de compresión hacia los órganos, ¿no? Ejerciendo un daño por compresión, obviamente, y también un daño tóxico, que posteriormente lo vamos a ver. Y va, bueno, cuando nosotros contraemos el Echinococcus granulosus, vamos a desarrollar hidatidosis, que es por el consumo de huevos embrionados en las heces de un perro. Y como mencioné, va a haber una diseminación hemática e invasión a los tejidos blandos. Cualquier tejido del ser humano. Tejidos blandos me refiero a los órganos, pues, ¿no? Y bueno, ingestión oral, se desenquista en la pared o atraviesan, ¿no? La pared intestinal, llegan al torrente sanguíneo, se van al estómago, se van al pulmón, se van al hígado, se van al cerebro, se van al hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué lo debemos estudiar? Porque es endémica, es altamente endémica, especialmente en Junín. En Junín es hiperendémico, chicos. En los demás también, pero es más común en Junín. ¿Ok? Las larvas hidátides, hay larvas hidátides reportadas en el hígado, en el pulmón, que es lo más común, y en el cerebro, huesos, peritoneo, que es raro, pero sucede. Y ya tenemos casos también acá en el Perú. Por eso debemos conocer esta enfermedad, esta infección. Entonces, ¿cómo va a dañar al ser humano? Les mencioné antes que iba a haber un daño por compresión, ¿no? Al tener que al haber una masa ocupando el espacio fisiológico de un órgano, lo va a comprimir. Y no solo puede comprimir, por ejemplo, un órgano, sino también un conducto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un daño por compresión a nivel hepático y comprime lo que son los canales vesiculares? Entonces, no va a haber buena liberación de bilis. Se aumenta la bilirrubina y el paciente queda ictérico, amarillo. Esa es una causa, por ejemplo, una consecuencia de la hidatidosis por compresión. ¿Ok? Entonces también va a haber un daño por compresión y un daño por alergia, porque va a eliminar tóxicos y estos tóxicos el- vienen a ser alergenos que al ser humano no está, em, ¿cómo les explico? No está listo para poder reaccionar ante ellos y va a hiperreaccionar. Hay una hipersensibilidad tipo 1, alergia se llama, ¿no? Y hay una complicación que es el shock anafiláctico, donde por hiperreactividad se le cierran o aumentan el tamaño de la musculatura bronquial, hay disnea, hay incapacidad para respirar y pues ese shock anafiláctico y una muerte del paciente. Por eso también se debe estudiar esta enfermedad, ¿no? Eso de clínica específicamente no les van a tomar, ¿ok, chicos? Pero es importante que lo conozcan, ¿no? Por ejemplo, qué es una alergia, cómo se da la alergia, hay eosinofilia en este caso, ¿no? Eosinofilia, porque los eosinófilos eh, actúan o son participantes de lo que es la hipersensibilidad tipo 1 o alergia, ¿ok? Que también lo van a ver más adelante en todo lo que les queda de carrera,
¿no? Especialmente van a empezar eso con inmunología. Pero bueno, chicos, hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, hay un daño mecánico por compresión, hay daño por alergia, especialmente por efecto tóxico, y también hay inflamación, ¿ah? Recordemos, porque obviamente es un cuerpo extraño, ¿no? Nuestro sistema inmune tiene que poder eh, combatirlos de alguna manera y en eso ejerce la inflamación. Entonces, los daños van a ser por compresión, por tóxicos, alergia y por inflamación. Esos son los daños que ejerce el Echinococcus granulosus. ¿Ok, chicos? Bueno, pasamos al género Difflubotrium. Vamos a tener dos en este caso. Vamos a empezar con el Difflubotrium latum, que en este caso va a tener un hospedero definitivo, habitual y accidental. El accidental, recordemos que siempre va a ser el humano, y en este caso el habitual va a ser el oso. ¿Ok? El oso es el habitual y nosotros somos los accidentales. Y el primer hospedero intermediario viene a ser el copépodo. ¿Ok? El copépodo. Pero recordemos, por algo pongo primer hospedero intermediario, porque también hay un segundo hospedero intermediario, que vienen a ser los peces de agua dulce como el salmón. En este caso, el primer hospedero intermediario va a desarrollar la larva procercoide, y luego un pez de agua dulce como el salmón va a consumir este copépodo, este crustáceo, y pues este crustáceo con larva procercoide y va a desarrollar la plerocercoide, la larva plerocercoide. Y es esta larva plerocercoide que consume el oso, porque los osos consumen peces de agua dulce, o los consume el humano para desarrollar el adulto. ¿Ok, chicos? Este viene a ser el Difflubotrium latum, que es importante conocer de que no lo tenemos en Perú, pero sí nos llega casos de Chile, Argentina y países nórdicos. Pero acá en Perú no. Hay mayor tropismo por los mares de Chile y Argentina y los países nórdicos. ¿Ok? Pero ¿qué va a causar entonces? Acá quiero que lo anoten, sí, porque la mayoría de veces viene, ¿ok? Quiero que anoten. El Difflubotrium latum va a causar la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Ya posteriormente también van a conocer todas los efectos que tiene el hecho de no tener vitamina B12. No vamos a entrar mucho a detalle de esto, pero sí de lo que causa este parásito, ¿no? Anemia megaloblástica por vitamina de B12. Y esto incluso fue pregunta de NAM, chicos. Pregunta de NAM. ¿Y qué va a causar en el paciente? Diarreas, flatulencias, calambres abdominales por el mismo hecho de que falta vitamina B12, porque la vitamina B12, les voy adelantando, es importante para mantener la mielina de nuestras neuronas. Y si no hay buena mielina, no hay buena conducción del impulso nervioso. ¿Ok, chicos? Hasta ahí se los voy a dejar. Y va a haber pérdida de peso, va a haber fatiga, etcétera, ¿no? Pero quédense con anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. De eso no se deben olvidar nunca, chicos, ¿ok? Porque incluso, como les digo, fue pregunta de NAM. Y por otro lado tenemos el Difflubotrium pacificum, que como les mencioné también va a tener un hospedero definitivo, pero en este caso va a ser el lobo marino, el habitual, y el humano como siempre el accidental. El primer hospedero intermediario también va a ser el copépodo, que va a desarrollar el procercoide, y el segundo hospedero de intermediario va a ser los peces marinos como el lorna, caballa, borracho, que el primer hospedero intermediario, al igual que el Difflubotrium latum, desarrolla la larva procercoide. El segundo hospedero intermediario se come al primer hospedero intermediario y desarrolla la larva plerocercoide. Y este viene a ser el Difflubotrium pacificum, que en este caso sí lo tenemos en el Perú. Sí lo tenemos en el Perú. Hay un tropismo por el mar litoral de Ecuador, Perú y Chile. ¿Ok? Y este viene a ser el copépodo, viene a ser un crustáceo diminuto que lo consumen los peces. Y dentro de este crustáceo se desarrolla la larva procercoide. Y pues tenemos a la lorna, tenemos al borracho, ¿no? El borracho, ojo, el pesa, no se confundan. Y pues, como nosotros nos contagiamos de Difflubotrium pacificum, viene a ser por contagio al consumir pescado crudo, porque nosotros debemos consumir la larva plerocercoide para desarrollar el adulto. Y si consumimos pescado crudo, como por ejemplo en el ceviche, en el sushi, hay posibilidad de que nosotros nos contagiemos de este parásito. Por eso es importante conocerlo y es importante no consumir ceviche, sushi de lugares poco confiables, ¿no?
poco confiables, porque sí o sí se debe pasar por un proceso sanitario para poder descartar la presencia de esta larva en los peces, ¿no? Que se usan para estas comidas. ¿Ok, chicos? Bueno, el ciclo biológico viene a ser de los dos prácticamente porque es prácticamente lo mismo, como les menciono, ¿no? Espera, voy a hacer zoom. Ya. Los adultos, bueno, el hospedero definitivo va a ser el lobo marino, el oso, no el lobo marino para Diffilobotrium pacificum y el oso para el Diffilobotrium lactum, pero también existen otros hospederos definitivos, ¿no? Como el perrito, como las aves que consumen que consumen peces, perdón. Bueno, el hospedero definitivo ingiere el pez con plerocercoides, ¿ok? Y bueno, desarrolla el adulto y elimina los huevos, en este caso no son embrionados, y este viene a ser el estadio diagnóstico, ¿ok? El huevo no embrionado por las heces, y pues se van a embrionar en el agua. Y al embrionarse en el agua, estos van a ser consumidos por el primer hospedero intermediario, que viene a ser el copépodo, como ya mencionamos anteriormente, ¿no? El copépodo que desarrolla la larva procercoide y es este copépodo ingerido por un pez, y dentro de este pez se desarrolla la larva plerocercoide, y obviamente es este pez con la larva plerocercoide que nosotros vamos a consumir. Y así se repite el ciclo. Se repite, se repite y se repite, se repite. ¿Ok, chicos? La diferencia es más que nada los tipos de peces que tiene cada uno de los parásitos y obviamente el hospedero definitivo tanto para D. pacificum y para D. latum. ¿Ok, chicos? Entonces, el estadio infectivo para el humano viene a ser la larva plerocercoide del pescado que va a estar en sus tejidos, ¿no? Y eso lo vamos a consumir. Y luego el estadio diagnóstico que viene a ser, como les mencioné antes, los huevos no embrionados que salen por las heces, porque nosotros somos el hospedero definitivo accidental en este caso, para ambos, para ambos. Y bueno, también les traje, ¿no? Otros hospederos definitivos, los perros, las aves que consumen pescados. Creo que no hay mucha confusión con este, ¿no? Es un poco más tranquilo que Tenia, pero no sé si tienen alguna consulta respecto a este ciclo biológico, chicos. ¿Todo bien, no, chicos? ¿Hola? ¿Said? No sé, creo que estabas Sí, hablando. todo correcto. Ya, gracias. Seguimos. Eminolepis. Himenolepis. ¿Ok? Himenolepis. En este caso sí se viene a cumplir lo que al inicio se decía, ¿no? De que a mayor número o de larvas va a haber mayor daño. En este caso sí se va a cumplir, pero no siempre se cumple, ¿ah? No se confundan, porque incluso hay parásitos comensales, que ya lo vimos anteriormente, pero no vamos a entrar a detalle en eso, pero para que no se confundan. Va a haber mayor número de adultos o larvas cisticercoides y van a producir mayor daño. ¿Ok? Va a haber una relación directamente proporcional entre estas dos variables. Y bueno, el daño va a ser traumático, va a haber inflamación intestinal e enteritis. Como vemos ahí, la producción de huevos va a ser por gramo de heces más de 15.000. O sea que la infectabilidad de este parásito es grande. Es grande. Si es que uno no tiene una buena higiene de manos, si es que uno practica la coprofagia, si es que uno defeca en la tierra, por ejemplo, ¿no? Va a haber una atrofia de vellosidades. Las vellosidades del intestino se encargan de absorber, y si hay una atrofia de estas vellosidades, no hay una buena absorción de nutrientes, ¿ok? Va a haber destrucción epitelial intestinal y va a haber una acción tóxico-alergénica también por antígenos liberados. ¿Ok? También acá se va a repetir, va a haber un daño en este caso traumático, ya no por compresión, va a haber inflamación y va a haber acción tóxico-alergénica. Y bueno, vamos a tener en este caso dos especies de Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta, ¿ok? Que se ven peculiarmente así, ¿no? Hymenolepis nana es, para que ustedes lo puedan diferenciar, ¿no? Va a tener un escólex con sus ventosas y unas coronas de ganchos. Una corona de ganchos, esos son sus ventosas,
¿no? Atrás tiene más. Pero esto es su corona de ganchos. ¿Ok? Y esto va a permitirle a Hymenoplepis nana poder unirse al epitelio intestinal para absorber sus nutrientes. Pero por otro lado tenemos Hymenoplepis diminuta, que como vemos va a tener sus ventosas, pero no va a tener su corona de ganchos. No va a tener su corona de ganchos. ¿Ok? Es importante que ustedes puedan diferenciar esto, más que nada para sus prácticas. Y el ciclo biológico, en principio tenemos a Hymenoplepis nana. Vamos a ver que lo más importante, les voy a decir, ¿ok? Es que nosotros vamos a consumir huevos embrionados expulsados por nosotros mismos o por un tercero infectado con Hymenoplepis nana, porque nosotros al desarrollar el adulto, cuando desarrollamos el adulto de un cesto, siempre vamos a botar los huevos por las heces. Ustedes no deben olvidar eso. Siempre lo vamos a botar. Y estos huevos, o bien nosotros los volvemos a consumir, y puede ser el estadio infectable, estadio infectante, el huevo embrionario, o bien puede ser ingerido por un hospedero intermediario, que viene a ser el insecto, el artrópodo. Y es acá donde se desarrolla la larva cisticercoide, porque recordemos, ¿no? Que en este caso, por Hymenoplepis, todo, el Hymenoplepis nana e Hymenoplepis diminuta van a tener larvas cisticercoides, no cisticercos, porque cisticercos es ¿de quién, chicos? ¿Cisticercos es de quién? Es de Tenia, Tenia, las dos Tenias, Tenia solium, Tenia saginata. ¿Ok? Y bueno, se desarrolla la larva cisticerco y esta larva cisticerco en el insecto lo podemos consumir nosotros de manera accidental, como vemos ahí, pero el hospedero habitual definitivo viene a ser el roedor. ¿Ok? El roedor. Nosotros venimos a ser los accidentales en este caso. ¿Ok? El estadio infectante, entonces, puede ser la larva cisticercoide o el huevo embrionado. Y pues obviamente el huevo embrionado en las heces viene a ser el estadio diagnóstico. ¿Ok? Que como vemos va a haber autoinfección, va a liberar por sus proglótidos grávidos los huevos. ¿Ok? Ya vemos, como vemos ahí, los huevos se excretan en las heces. ¿Ok? Y bueno, el ciclo biológico de Hymenoplepis diminuta, que viene a ser su hermana, ¿ok? Que a nosotros, al ser el hospedero definitivo, desarrollamos el adulto y se eliminan los proglótidos grávidos y los huevos. Los huevos entonces vienen a ser el estadio diagnóstico porque lo eliminamos por las heces. Y estos pueden ser ingeridos por un hospedero intermediario que también viene a ser un artrópodo, especialmente las moscas. Las oncósferas se liberan y penetran la pared intestinal dentro de este mosquito y desarrollan el estadio también, otro estadio infectante que viene a ser la larva cisticercoide. La larva cisticercoide. Esta larva cisticercoide nosotros lo consumimos, se desarrolla, obviamente hace toda la patogenia, ¿no? De desenquistamiento, bueno, en este caso de vaginación, de activación y de adhesión a la pared, a la mucosa intestinal, se adhiere y se repite el ciclo, ¿no? Se repite el ciclo. Acá también el hospedero definitivo habitual viene a ser el roedor, pero nosotros somos los accidentales, ¿ok? El hospedero intermediario viene a ser el artrópodo, porque va a desarrollar la larva cisticercoide, como vemos acá, pues, ¿no? El artrópodo desarrolla la larva cisticercoide. El definitivo, el roedor, que viene a ser el habitual, como les mencioné, y el humano viene a ser el accidental, porque no es lo habitual que nosotros consumamos los mosquitos, ¿no? Las moscas. Por eso somos accidentales. Y puede ser el estadio infectivo para el ser humano, viene a ser la larva plerocercoide del artrópodo, ¿no? Al consumirlo de manera accidental. Y el diagnóstico, los huevos eliminados por las heces. Ahí no se tienen que confundir por nada, chicos. Ya, y último parásito, así que no falta mucho, chicos, por favor. ¿Ya? Último parásito viene a ser Dipylidium caninum. Dipylidium caninum. Y no menos importante, ¿ok? O sea, porque también va a ser de fácil diseminación. Porque lo vamos a encontrar tanto en el perro y en el gato. Más que nada en el perro. Dipylidium caninum, que viene a ser los habituales. Y el hombre, obviamente, viene a ser el accidental. Mientras que el hospedero intermediario viene a ser la pulga del perro
Eso el nombre científico lo vamos a ver en la última clase, la pulga del perro, que es la Tenófiles canis, ¿sí? Tenófiles canis, que va a desarrollar la larva cisticercoide. ¿Y cómo nos vamos a infectar? Accidentalmente consumiendo la pulga del perro. Accidentalmente vamos a consumir la pulga del perro con las larvas cisticercoides y vamos a desarrollar la dipilidiasis, que viene a ser la infección, ¿no? En este caso vemos la morfología de este parásito, que esto vamos a hacer lo que se va a eliminar, ¿no? Que es la cápsula ovígera. Este es netamente de Dipilidium caninum, cápsula ovígera, porque hay numerosos huevecillos dentro de una cápsula. Y esto lo eliminamos por las heces, ¿ok? Como vamos a ver acá, el ciclo biológico. ¿Ok, chicos? El ciclo biológico. Miren. El humano, frecuentemente los niños adquieren la infección por la ingestión de la pulga infectada. O sea, la pulga la podemos consumir de manera accidental, pero esta pulga también la puede ingerir lo que son los animales y transmitirlo a los humanos. Esa es una vía alterna, pero lo más común es que accidentalmente nosotros consumamos las pulgas, ¿no? Desarrollamos el adulto, expulsamos los huevos y el estadio diagnóstico vienen a ser las cápsulas ovígeras, como mencionamos acá, ¿no? Las cápsulas ovígeras. Vienen a ser varios huevecillos encapsulados y ese viene a ser neto de Dipilidium caninum. Dipilidium caninum, ¿no? Es importante que ustedes conozcan esto porque esta esta cápsula ovígera lo va a consumir obviamente la pulguita y la pulguita desarrolla lo que es la larva cisticercoide para repetir el ciclo. Se repite el ciclo, como vemos acá. Como vimos en todos los ciclos, son ciclos heteroxénicos. Va a necesitar de un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. Por eso se le dice heteroxénicos. ¿Ok, chicos? Pero eso es lo más general que ustedes deben saber para poder diferenciar a los que son los céstodos. Los céstodos. ¿Ok, chicos? Entonces, por ahora hemos terminado esta asesoría. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. Nosotros estamos para poder ayudarlos, ya saben, chicos. Diego, una pregunta. Sí, dime. La himenolepsis es la única que causa, ¿cómo te podría decir? La mayor carga de parásitos causa mayor infección, si no me equivoco. Creo que la parte de ahí está, exactamente. Esa. Es el único parásito que causa en todo. Se podría decir, se cumple esta función. Claro, si lo pongo acá es porque es neto de este parásito, pero no quiere decir que hayan miles de huevos por gramo de ese en otros parásitos. Sin embargo, acá lo pongo porque al haber mayor producción de huevos, hay mayor posibilidad de transmisión, ¿no? Por las heces. Porque es solo por gramo, chicos. Imagínense en todas las heces, ¿no? Más de 15.000 huevos por gramo de heces. Es demasiado, ¿no? Y es Hymenolepis, ¿no? Sí, más que nada para Hymenolepis. Pero obviamente también los demás parásitos tienen su número de huevos por gramo de heces. Pero sí, Hymenolepis sí me parece que es la más, in- inf- con mayor grado de infectibilidad, con mayor grado de infectibilidad, de transmisibilidad. Pero sí, Hymenolepis asociarlo con eso. Gracias. Gracias, Claro, no hay Diego. problema. ¿Alguna otra persona tiene otra consulta, chicos? ¿No, chicos? Bueno, entonces gracias por haber asistido y voy a dejar de grabar. Ok, chicos, un momento. Gracias.